Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 14 al 27, versión Reina Valera 1960. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Recordemos que el rey David había cometido el pecado de adulterio por andar ocioso, y después trató de ocultar el fruto del pecado, que era el hijo que Betsabé traía en su vientre, y trató de ocultarlo al mandar traer a Urías para que estuviese con su esposa y así hacerle creer que ese era su hijo. Pero David nunca se imaginó que Urías fuese un hombre fiel a la corona, fiel a Israel, fiel a Judá, fiel al arca del pacto y fiel a Joab y todo el ejército. Al no conseguir su propósito, David simplemente elaboró una carta. En esta carta David dio la instrucción a Joab que debía colocar a Urías en la parte más recia de la batalla, y una vez estuviese ahí, debían retirarse y dejarlo solo para que fuera herido de muerte. Lo más triste de este relato es que el rey David entregó la carta en las manos de Urías para que él mismo la entregase a Joab, es decir, él mismo entregó su sentencia de muerte. Como podemos ver, David fue tentado por su propia concupiscencia, la cual lo sedujo y lo llevó a abrirle las puertas al deseo desenfrenado de su carne, que posteriormente la llevaron a consumar el pecado. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Viendo todo esto que experimentó David, el llamado en este día es a sujetar nuestros pensamientos, nuestros deseos y anhelos a Dios, con el fin de no errar ni caer en situaciones que nos cautiven y nos aparten de su presencia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos confesar y reconocer nuestros pecados ante Dios. Nadie en esta vida es perfecto. Recordemos lo que la palabra nos dice en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los días debemos restaurarnos. La palabra de Dios nos confronta. El Espíritu Santo nos redarguye para que cambiemos nuestros comportamientos, y la oración nos permite tener una comunión perfecta con Dios a través de Jesús. Debemos arrepentirnos. Esta es la esencia del verdadero Hijo de Dios y es el único camino para poder llegar a Dios. Dice Lucas capítulo 13, versículo 3: os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento genuino produce en las personas un cambio desde el interior hacia el exterior. Es decir, se cambia la forma de pensar, la forma de hablar, la manera de expresarnos, entre otros tantos cambios que la persona empieza a reflejar en su vida. No podemos dar lugar al pecado en nuestras vidas. Recuerda que un pecado abre la puerta a otro y así sucesivamente hasta destruir el propósito de Dios en tu vida.
¿Por qué vivir esclavizados si Dios paga un precio muy alto para dar libertad a toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Toma ese regalo que Dios nos ha dado y vive en plena libertad con paz en tu corazón. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Feliz día, Dios les bendiga.